¿Listo para volver a las noches más aterradoras de tu vida? Hoy te presento el top 7 definitivo de Five Nights at Freddy's, donde el terror, los animatrónicos y la locura se mezclan con pizza, rock y pesadillas. Top 7 mejores juegos de Five Nights at Freddy's. Número 7. Five Nights at Freddy's 3. Año 2015. En el séptimo lugar tenemos a Five Nights at Freddy's 3. Este juego cambió el enfoque del terror clásico por una experiencia más psicológica y simbólica. Aquí, el jugador trabaja en un museo de terror ambientado en los antiguos asesinatos de Freddy Fazbear's Pizza, 30 años después de los eventos originales. Solo hay un enemigo real, Springtrap, una criatura mitad máquina, mitad cadáver. Su diseño y presencia generan una sensación de repulsión constante. El resto de los enemigos son alucinaciones, proyecciones de tu miedo y culpa, que te confunden y te hacen fallar en los sistemas de ventilación, audio y cámaras. Aunque no es el título más aterrador ni el más amigable al jugar, su atmósfera enfermiza y su simbolismo lo vuelven uno de los más importantes para entender la historia completa de la saga. Además, tiene uno de los finales más comentados del universo FNAF, donde el fuego parece poner fin a los horrores, al menos por un tiempo. Número 6. Five Nights at Freddy's, Security Breach, año 2021. En el puesto número 6 está Security Breach, el salto más ambicioso de toda la franquicia. Por primera vez, FNAF se transforma en un juego de exploración libre en tercera persona, dentro del gigantesco Mega Pizzaplex, un centro comercial lleno de luces, tiendas, robots y secretos. Encarnamos a Gregory, un niño que queda atrapado durante la noche, acompañado por una versión amigable de Freddy, Glamrock Freddy. El juego apuesta por una narrativa más cinematográfica, una ambientación enorme y nuevos personajes como Roxanne, Montgomery y Glamrock Chica. Si bien perdió parte del terror clásico, ganó en escala, detalle y exploración. Su lanzamiento fue problemático por errores técnicos, pero con el tiempo se ha convertido en uno de los títulos más queridos por su estilo y por reimaginar lo que FNAF puede ser en el futuro. Número 5. Five Nights at Freddy's 2, año 2014. En el quinto lugar llega FNAF 2, una de las secuelas más frenéticas y estresantes. Aquí no hay puertas para protegerte. Solo una linterna, una máscara y tus reflejos. Cada noche se convierte en un caos total con una docena de animatrónicos persiguiéndote. Este título expandió enormemente el universo de Freddy Fazbear's Pizza, introduciendo a los Toy Animatronics, a The Puppet, y a la mordida del 87, uno de los eventos más discutidos de toda la saga. Su ritmo es rápido, su curva de dificultad es brutal, y sus jumpscares están perfectamente sincronizados para asustarte cuando menos lo esperas. Muchos fans lo consideran el más puro en jugabilidad clásica, cámaras, sonidos, multitareas y pánico constante. Número 4. Five Nights at Freddy's, Sister Location, año 2016. En el puesto 4 tenemos a Sister Location. Este juego fue una revolución dentro de la saga. Abandonó el formato estático de oficina y lo reemplazó por misiones variadas, escenarios diferentes y una historia más profunda y personal. Aquí conocemos a Circus Baby, Bayora, Phantom Freddy y a Ennard, en una instalación subterránea donde nada es lo que parece. La narrativa se centra en los experimentos de la familia Afton y muestra una parte más trágica y humana detrás del horror. Sister Location combina terror, drama y mecánicas nuevas, esconderte en ventilaciones, escuchar movimientos, reiniciar sistemas y sobrevivir a rutinas cada vez más tensas. Su presentación, su doblaje y su final lo hacen uno de los títulos más cinematográficos y completos de toda la franquicia.
Número 3, Five Nights at Freddy, Into the Pit, Fanverse, año 2024. En el tercer lugar encontramos un juego del Fazbear Fanverse Initiative, FMAF, Into the Pit. Está basado en el cuento del mismo nombre del primer libro de Fazbear Frights, y logró capturar el espíritu de terror clásico de FMAF con un toque mucho más siniestro. En Into the Pit, un joven descubre un pozo en una pizzería abandonada que lo transporta al pasado, justo al momento en que ocurren los asesinatos originales. La mezcla de inocencia infantil con un ambiente infernal es lo que lo hace tan perturbador. Su estética pixelada, los efectos de sonido y la aparición del conejo amarillo, una versión más demoníaca de Spring Bunny, generan una tensión constante. El juego equilibra perfectamente nostalgia y miedo puro, algo que incluso muchos títulos oficiales no lograron. Por eso, a pesar de ser parte del Fanverse, se ganó un lugar merecido entre los mejores de toda la saga. Número 2, Five Nights at Freddy's VR, Help Wanted, año 2019. En el segundo lugar está Five Nights at Freddy's VR, Help Wanted. Este título marcó un antes y un después al llevar la saga al terreno de la realidad virtual. Aquí revives los momentos más icónicos de los primeros juegos, pero dentro del juego, en primera persona. Nada se compara con estar realmente dentro de la oficina, escuchando ruidos detrás de ti, o viendo cómo un animatrónico se te acerca lentamente. La inmersión es total, y la sensación de vulnerabilidad es tan fuerte que incluso los jugadores más experimentados terminan gritando. Además, introduce a Glitch Trap, una entidad digital que amplía el mito de William Afton desde el mundo virtual. Help Wanted no solo redefine el terror dentro de FMAF, sino que demuestra que la saga puede evolucionar tecnológicamente sin perder su esencia. Número 1, Five Nights at Freddy's, año 2014. En el primer lugar, sin discusión, está el original, Five Nights at Freddy's 1. El juego que lo empezó todo. Con un presupuesto mínimo y una idea sencilla, Scott Cawthon creó una experiencia que revolucionó el terror indie. El jugador trabaja como guardia nocturno en Freddy Fazbear's Pizza, un lugar aparentemente inofensivo, hasta que cae la noche. El juego no necesita sangre ni acción. Solo cámaras, silencio, y la sensación de que algo se está moviendo lentamente hacia ti. Su atmósfera, su sonido, y su minimalismo crearon un nuevo estándar en el género. Cada segundo cuenta, y cada error se paga con un jumpscare inolvidable. Más allá del miedo, FMAF 1 marcó el inicio de un universo enorme, lleno de teorías, misterios y personajes que siguen fascinando a millones de personas. Por su impacto, su originalidad y su legado, el primer FMAF sigue siendo el mejor juego de toda la franquicia. Cada título de Five Nights at Freddy's tiene su propio encanto. Algunos apuestan por el terror puro, otros por la narrativa, y algunos por la innovación. Pero todos comparten algo, la capacidad de hacernos sentir observados, indefensos y, sobre todo, intrigados por ese oscuro mundo detrás de Freddy Fazbear's Pizza. Con más juegos, DLC y proyectos en camino, el universo de FMAF sigue creciendo. Y lo mejor de todo, es que todavía no sabemos qué nuevos horrores están por llegar. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu favorito. Si el video te gustó, agradecería que compartieras, dejaras tu like y me siguieras para ayudarme a hacer más contenido. Soy Onyx, hasta la próxima.